vamos a hacer hincapié en las próximas, yo les diría, 2 o 3 clases en los desarrollos que realiza Lacan en el seminario 3 en torno a lo que vamos a llamar con él la pregunta neurótica. Quizás sacamos la vez que viene una especie de excursus por fuera del seminario 3 para considerar el caso de Juanito. Vamos a trabajar especialmente Dora, quizás lleguemos a Romero de las Ratas. Vamos a estudiar especialmente el desencadenamiento de Dora, el desencadenamiento de Romero de las Ratas, la vez que viene entonces el desencadenamiento de Juanito. Probablemente entonces volvamos la tercera semana contando de hoy al seminario 3 y luego nos esperarán neurosis y explosión, es decir, los goces en la neurosis y los mundos neuróticos. Yo voy a comenzar el trabajo con ustedes hoy a partir de la definición de normalidad que da Lacan entre las páginas 287 y 288 de este seminario. Lacan dice allí, recordarán seguramente del párrafo, hay otra defensa, además de la provocada por una tendencia o significación prohibida. Esta defensa consiste en no acercarse al lugar donde no hay respuesta a la pregunta. De este modo nos quedamos más tranquilos y en suma, esa es la característica de la gente normal. Esa es la característica de la gente normal. No hacemos preguntas, nos lo enseñaron y por eso estamos aquí. Exactamente como ustedes hoy, que no formularon ni una pregunta. Estas cosas son normales. Así lo dice Lacan. No hacerse preguntas, esa es la característica de la gente normal. Pero eso Lacan dice, además, es una forma de la defensa. No es que la normalidad sea neurótica y la patología eventualmente la psicosis, no. La patología es que la pregunta se formule. Por cierto, en la neurosis, en la psicosis, la pregunta se formula de modo distinto. La normalidad es un primer estadio en la diacronología de la neurosis. Un estadio que llamamos neurosis no desencadenada. La neurosis no desencadenada es la neurosis normal. Entonces, un primer estadio llamamos neurosis no desencadenada y reconocerán que ya estamos acercándonos a una lógica que ustedes conocen y han estudiado para nuestro segundo parcial. Porque en la diacronía de la psicosis también ubicamos un primer estadio de no desencadenamiento que llamamos psicosis no desencadenada. La neurosis no desencadenada, eso es la normalidad. La normalidad neurótica también es la normalidad psicótica. La psicosis no desencadenada es la normalidad psicótica. Es decir, que normalidad y patología, eventualmente, si consideramos algo de eso, deben considerarse dentro de las estructuras clínicas reales. En principio, neurosis y psicosis. Y señalamos que esa normalidad supone el orden de la defensa que hemos estudiado, lo recordarán ustedes en el texto de Sigmund Freud de 1896. No vemos puntualizaciones sobre la neuropsicosis y defensa cuando Freud habla de los síntomas defensivos primarios. Los síntomas defensivos primarios no son patologías, sostienen la posición normal, es decir, adormecida de un ser hablante. Estoy ubicando a la defensa, a la normalidad, al no desencadenamiento. Si ustedes quieren, vamos a llamarlo positivamente. Este es un tiempo de anudamiento. Esto está anudado. Después lo vamos a trabajar anudado. Lo vamos a trabajar en términos nodales. Porque hay anudamiento, hay desanudamiento. Y si hablamos de cadenas, vamos a decir algo está encadenado, luego algo se desencadena. No es el segundo tipo de la psicosis. Psicosis no desencadenada, no desencadenado es algo que está anudado, ¿me sigue? Y acá tenemos el desencadenamiento. Y luego vamos a tener otra
Y ahora vamos a llamar reanudamiento. Algo está anudado, algo se desanuda, algo se reanuda. Yo estoy llamando defensivo a ese tiempo que acá nos señala así. Hay una forma de la defensa que consiste en no acercarse al lugar donde no hay respuesta a la pregunta. De este modo nos quedamos más tranquilos, es decir, que la tranquilidad se define por no preguntarse nada. A eso lo vamos a llamar también tiempo del dormir. Uno no duerme solamente cuando está en la cama, uno duerme en la medida en que está a distancia del lugar donde la pregunta tiene respuesta. Porque acercarse al lugar donde la pregunta no tiene respuesta, vale decir, a lo que acá en el seminario se llama el borde del agujero, eso produce el desencadenamiento. Entonces uno no se acerca a ese lugar y nos quedamos más tranquilos que estamos dormidos. Nos alejamos de lo que yo llamaba el trauma, el traumático. El trabajo del aparato psíquico liga la energía libre y nos mantenemos dormidos. Y en ese sentido, el inconsciente, como ustedes saben, produce sueños que son guardianes del dormir. No queremos otra cosa más que estar dormidos. El deseo básico del humano, según Freud, y según Lacan, es el deseo de dormir. Los humanos somos borregos, no queremos más que haya un pastor que nos lleve, nos adormezca y así. No nos hacemos preguntas, por eso estamos más tranquilos, esa es la característica del normal, por eso estamos aquí. Pero en tanto que psicoanalistas, continúa Lacan, estamos hechos sin embargo para intentar esclarecer a los desdichados que sí se han hecho preguntas. Ergo, no hay psicoanálisis sino cuando algo se desencadena, es decir, cuando una pregunta se formula. Acá no hacemos preguntas, NHP, no HDP. NHP, no hacemos preguntas. Acá una pregunta se formula. Y es una pregunta que se formula en serio. Cuando hay una pregunta que se formula en serio, para eso no tenemos respuesta. Es una pregunta que uno la formula al borde del agujero. Por suerte, la gente se hace una pregunta, porque si no, no tenemos trabajo. Los psicoanalistas, quiero decir, porque está diciendo la que nosotros estamos hechos, los psicoanalistas, para esclarecer, hay que decir eso, pongamos muchas comillas, no creo que esclarezcamos nada, pero supongamos, ¿no? A los desdichados que sí se han hecho una pregunta, y acá viene la distancia no zoológica. Estamos seguros que los neuróticos se hicieron una pregunta, y vamos a estudiar la pregunta neurótica hoy. Los psicóticos no están seguros, quizás la respuesta les llegó antes que la pregunta, es una hipótesis, o bien la pregunta se formuló por sí sola, lo cual no es impensable. Schreber se formula una pregunta en el momento del desencadenamiento de la psicosis, de su psicosis, o se encuentra alguna respuesta antes de que se formule cualquier pregunta, quizás es esto segundo. Qué hermoso sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, del coito, podría ser. En cualquier caso, volvamos al inicio y ubiquemos en el grafo del deseo, porque es lo que nos va a salir para leer la elaboración de la cañada de la neurosis, el lugar donde la pregunta no tiene respuesta. El grafo del deseo, como ustedes saben, es una pregunta que se formula, si es que el grafo está efectivamente desplegado, en el lugar donde falta material simbólico para responderla, porque ese es el lugar donde no hay respuesta a la pregunta. ¿Y dónde es? ¿Cómo escribe Lacan? El lugar donde no hay material simbólico para responder a esa pregunta que nos despertará eventualmente, lo escribe así: significante de la falta en el otro, arriba a la izquierda en el grafo del deseo. Bien. Esto está en la página, lo que acabo de desarrollar, explicando el despertar. Ven ustedes la oposición entre dormir y despertar, dormir, despertar y volverse a dormir. Uno no se despierta más que para volverse a dormir, nadie soporta estar despierto. Despierto, angustiado.
y se despertaron para contarle al lado, si tienen la suerte o la desdicha de tener a alguien al lado y contar un sueño. No siempre se recuerda juntos, dormir con alguien, pero en cualquier caso pueden eventualmente dormir sobre un diván y responderle o contarle eso a vuestros analistas. Pero cuando ustedes lo cuentan, ustedes ya se duermen de nuevo en el relato del sueño, en los discursos que nos atontan durante el día. Reanudamiento, redormir, ¿no? Dormimos, despertamos, no para otra cosa, sino para por un instante tocar algún real, que está de la cara. Algún real allí que no está simbolizado, porque llegamos al punto donde falta material simbólico para vernos con ese real, pero uno se despierta para que el aparato 5 se ponga en marcha otra vez y nos adormezcamos entre significantes. El inconsciente tiene esa función guardián del dormir, produce sueños, religa la energía libre. El dormir es religioso. No hay religión sino la del sentido en la que nos adormecemos. ¿Usted se entiende lo que yo digo? Yo me pongo contento, usted también lo mismo. Significación en la que uno se adormece, la significación se detiene. La producción de sentido, la articulación significante, que es la que produce sentido, se detiene como ustedes se encuentran con lo real. Despertar angustiado, lo vamos a estudiar con mucha más precisión que hoy. La vez que viene, abordando desde acá el surgimiento de angustia en el caso de Juanito. Él que dormía tan plácidamente al lado de su mamita, de golpe los mimos no le alcanzan, ya la angustia no se puede tener. ¿Qué pasó? Dice ¿qué produjo ese despertar? Veremos. En el grafo del deseo, todo lleva al lugar a donde la pregunta no tiene respuesta, salvo que uno tome un circuito corto, un cortocircuito, y eso es lo que hace la neurosis, y en lugar de formularse como se debe la pregunta en el grafo, toma una vía lateral. Esto es una coartada, esto es una chicana, esto es un circuito corto para no angustiarte, este es el lugar de la angustia también. Y toda la serie de notaciones que ustedes encuentran del lado izquierdo, si nos ponemos así del grafo, son las respuestas anticipadas que alguien se da para no acercarse al lugar donde la pregunta no tiene respuesta, ¿sí? Para no angustiarse, para no despertarse, porque lo que queremos es seguir siendo religiosos y dormir. Vieron la pregunta en la película de Matrix. ¿Cuál toma la pastilla? ¿Cuál? ¿No? ¿La amarilla o la roja? La amarilla me despierta, la roja sigo bien, no la puedo con los pongamos, ¿no? Yo tomo la roja, ¿no? Y creo que como lomo de champiñón, comiendo mierda, pero mejor no sepamos. No come esas cosas a nivel de la fantasía. La fantasía nos adormece. ¿Acaso no estudiamos que la soldadura de la fantasía, soldadura es un término freudiano, historiadora, fantasía, que la soldadura de la fantasía es lo que hace que nos adormezcamos del goce autoerótico del que no queremos saber nada y lo envolvemos, lo recubrimos, lo revestimos psíquicamente? De acá en el siglo XXII, a lo que se llama realidad psíquica, que llama realidad religiosa, realidad de sueño. Nuestra Matrix, la que estamos dormidos, el sentido común, porque se entiende, ¿no? No hay sentido más repartido, el sentido común es el fantasma en el que estamos adormecidos. Damos las cosas por hecho, ¿se entiende? Somos normales. Si uno sale por aquí, sale por la puerta, está claro, no sale por la ventana. Bueno, todo el mundo sale por la puerta, marchen, psicología de masas. Las masas, ¿no? La fantasía, pero también la identificación. La fantasía apoya el dormir. No nos dormimos sino a partir de que la fantasía reviste ese real del nódulo patógeno del síntoma, y el síntoma ahora es un compuesto. Síntomas defensivos primarios. Síntomas defensivos son compuestos. Están compuestos por el núcleo real del que no quiero saber nada, esa es una marca de goce, ese es el traumatismo del hecho de habitar el lenguaje,
esa es la marca que nos deja el ánimo en el cuerpo, por eso no queremos saber nada, y le damos sentido, significación, ustedes saben. El trabajo del inconsciente se sirve de un síntoma que ya está allí, es un huésped no recibido, y le da una utilidad, lo llena de sentido, hace de un granito de arena una bola de nieve horrible, no corta el síntoma. La neurosis es una enfermedad de sentido, pero estamos en la normalidad. Nos adormecemos en el sentido, dice en los años 80, antes de morirse, que dice el sentido religioso, y no hay religión que no sea del sentido. ¿Se entiende? El sentido proviene de la copulación significante, de la articulación significante en la que nos adormecemos. El dormir es simbólico imaginario. Nos despertamos a lo real. La fantasía, pero también la identificación. Entonces, el circuito corto de la neurosis nos da primero, bueno, la escritura de la fantasía en Lacan, que ustedes saben, es esta. Lacan así escribe el fantasma neurótico que tapona hasta objeto en el otro. Lo estudiaremos enseguida. Y eso da lugar, vamos a los dos pisos del grafo. Vamos a sacar este cuadradito de acá. Y tenemos un segundo piso, este es el segundo piso, este es el primer piso. El neurótico no quiere llegar al segundo piso. Toma la escalerita coartada por los circuitos de fantasma y hace síntoma en este nivel. Estamos acá, vamos a decir, significado del otro, este es un otro sin tachadura. La función la ubicamos acá, recuerden ustedes. Sujeto tachado, rombo de mayúscula. La pulsión supone esa dimensión de goce opaco del síntoma, no de lo patógeno del síntoma. Goce autoerótico, pulsiones parciales, lo real del síntoma. Por cierto que el síntoma neurótico recibe una determinación funcional. El síntoma lo escribimos acá, recuerdan, síntoma, fantasía y trauma, ¿no? ¿Recuerdan esta tríada? Pero la pulsión llega al síntoma una vez que se suelta con el fantasma. Esto fue freudiano. La soldadura del goce funcional de la satisfacción anárquica de las funciones parciales en un marco fantasmático. En el marco fantasmático, como ustedes saben, lo he destacado, es el juego de la función del padre. Es una perversión del fantasma, es una versión del padre. Pero hoy vamos a retomar esta idea que ya venimos planteando y encuentran en mi texto sobre las fantasías perversas de los neuróticos. Vamos a retomar esta idea a partir de una zona de identificación que se encuentra mucho más abajo en el gráfico del deseo. Se encuentra acá. Acá, Lacan escribe lo que en el esquema lambda escribía A', la identificación imaginaria con el semejante. La identificación del yo, es el moi. Vamos a escribirlo también así. I de A'. Con el yo ideal. Este eje es el mismo que en el esquema lambda. Disculpen que escribo acá, ¿no? Vamos a la parte anudada. La caneta escribe así A'. El yo que se constituye a partir de la imagen del semejante. El yo es prima porque es segundo, la imagen del semejante es primera. Y esta imagen me es ofrecida desde el lugar del ideal del yo. En el gráfico del deseo, Lacan a veces escribe el ideal del yo aquí o lo escribe aquí, abajo. A veces escribe sujeto acá y escribe ideal del yo aquí. En cualquier caso, es la instancia simbólica que va a sostener esta identificación imaginaria de yo a yo. Bueno, esta breve introducción me sirve para presentar lo que Lacan propone en la página 249 del Seminario 3, 249, es el capítulo 13, es la segunda parte del capítulo que lleva por título La pregunta histérica. Y entonces, Lacan dice así: la tópica freudiana del yo muestra como una o un histérico, como un obsesivo, usa de su yo para hacer la pregunta, es
la identificación que vamos a situar en el nivel imaginario, en el nivel del yo. Se instaura, se soporta una respuesta anticipada. Antes de hacerse la pregunta, la responde en el nivel de la identificación, en un yo soy. Acá yo no sé qué es lo que soy, porque faltan significantes en el otro que digan bien del ser del sujeto. ¿Puedo decirlo así? El significante que dice bien del ser del sujeto es el significante que está fortuito. Nada dice bien del ser del sujeto, entonces hay que armarse una respuesta identificatoria y construirse un ser. La estructura de una neurosis es esencialmente una pregunta, y por eso mismo fue para nosotros durante largo tiempo una pura y simple pregunta. Y de acá va Dora y dice: ¿quién es Dora? Alguien capturado en un estado sintomático muy claro. Bueno, esto significa Freud, con la salvedad de que Freud, según su propia confesión, se equivoca respecto al objeto del deseo de Dora. Se pregunta qué desea Dora antes de preguntarse quién desea Dora. Freud termina percatándose de que en ese Valeria 4, Dora, su padre, el señor y la señora K, es la señora K el objeto que verdaderamente interesa a Dora. En tanto que ella misma está identificada al señor K. Esta es la cuestión. La identificación de Dora, corrijamos el galicismo, no se dice en castellano identificarse a, se dice identificarse con. Dora está identificada con el señor K. La cuestión de saber dónde está el yo de Dora está así resuelta. El yo de Dora es el señor K. Podemos escribir en el esquema de la Dora arma su yo identificada con el señor K. Vamos a escribir al señor K aquí y aquí a Dora. En el grafo, este es el yo de Dora, el moi. Idea prima, Dora. En idea, el yo ideal, el objeto amable con el que Dora se identifica es el señor K. ¿Para qué se identifica Dora con el señor K? Se identifica con el señor K para responderse anticipadamente una pregunta que no se formula, pues si la formulara se angustiaría. La pregunta, la tesis de Lacan, en el capítulo 12, en el capítulo 13 de este seminario es: ¿qué es una mujer? La clave de la cosa está en el nivel de lo que Lacan llama para la histeria la identificación viril. Lo vamos a estudiar luego desde la fórmula de las expresiones de Lacan, diciendo que una histérica no se puede responder a la pregunta por la mujer e intenta hacerlo, porque no quiere acercarse al lugar donde la pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué no tiene respuesta? Vamos a ver. Porque falta material simbólico para responder a esa pregunta por lo femenino. Y acá lo dice con todas las letras. ¿En dónde? En la página 251. Hablando estrictamente, no hay, diremos, simbolización del sexo de la mujer. ¿Esto es lacaniano? Esto es freudiano. Freud dice: no hay representación del órgano genital femenino en el inconsciente. No se sabe qué es ser una mujer, pero identificada con un hombre, eventualmente una mujer histérica puede responderse a esa pregunta: ¿qué es ser mujer? Cuidado, acá enseñar acá que los histéricos varones también precisan de una identificación para responderse a esa misma pregunta. Tenemos un caso enseguida, si me da tiempo, de una histeria traumática masculina. ¿Cuál es el lugar en la otredad, en el lugar del otro,
Recuerda que este es el lugar del otro en el caso. Podemos decir así. Tan tempranamente, si en ellos 1 y 2, el otro no está tachado. Pero más adelante, en el gráfico del cielo, el otro ya está tachado. ¿Quién viene a encarnar este lugar, el lugar de la otredad en el caso de Dora, sino la señora acá? Permítanme modificar un poco la escritura del esquema lambda para Dora, que se produce en los primeros seminarios, y ubicar, me parece a mí, a la señora acá en este lugar, allí donde Dora encarna lo que acá llaman intervención sobre la transferencia, pero también por aquí el misterio de la feminidad. A ver si nos entendemos. Es solamente porque está interesada, como lo señala acá, el objeto de interés de Dora, la señora acá, es porque está interesada en la señora acá que se identifica al marido de ella. Tanto se sostiene esto que el desencadenamiento se va a producir justamente cuando el marido le diga, es decir, el señor K, le diga a Dora, el marido de la señora K, le diga a Dora, mi mujer no es nada para mí. Ah, tu mujer no es nada para vos, entonces vos tonto no sos nada para mí, porque yo me identifico contigo solamente porque desde ese lugar puedo responderme anticipadamente que es el mujer. Una vía de acercamiento a esto también se puede encontrar en esa identificación teóricamente histérica, porque Dora aprende de la señora acá lo que hacen las mujeres con las enfermedades. Recordamos ustedes que lo vimos en el texto de Freud la vez pasada. ¿Qué tipo de identificación es esta, mis amigos? Es la identificación viril con el señor K. ¿En cuál de las 6 identificaciones freudianas ubicamos esa identificación que hace que el yo de Dora se construya a partir del yo del señor K? La imagen amable del señor K. ¿En dónde había, entre todas las identificaciones que nosotros describimos la pasada, la identificación de yo a yo? La de la masa, la tercera, la caja mistérica, cuidado, no tiene que ser una identificación de ser psicológica histérica, es la identificación de prevalencia imaginaria del yo a yo. Dora hace masa, construye su yo, el paradigma es el estrés del espejo. Este es el estrés del espejo, no ocurre solamente a los no sé cuántos meses de edad, frente al espejo, no, cada vez que uno instituye una identificación yoica, eso es el estrés del espejo. Dora hace masa con el señor K. Y se entiende muy bien que en el punto donde él se corre, el tipo se corre de ese lugar de soporte de identificación y dice, tu mujer no es nada para mí, tu mujer no es nada para vos. Eso es la caída de la identificación. El desencadenamiento en Dora es una desidentificación. ¿No? Entonces, que si estamos acá, ubico la identificación como soporte de la producción de la neurosis no desencadenada, anulada. El desencadenamiento es una desidentificación, una caída de la identificación. En la estructura de la psicosis está forcluido el nombre del padre. ¿Cómo se compensaba la forclusión del nombre del padre y teníamos el tiempo de la psicosis no desencadenada? Porque había una identificación imaginaria. Lo mismo en la neurosis. Lo que estamos leyendo es esta lógica es transestructural. La lógica es muy sencilla: solución, problema, resolución. Esto es una solución. ¿A qué problema es esta solución? En la psicosis, a la formación del nombre del padre. En histeria, a la formación del significante de la mujer. Hay un agujero en la estructura. El agujero en la estructura se escribe así. Nadie quiere acercarse a la agujero en la estructura porque eso es angustiante. Eventualmente, angustia en la neurosis, ustedes tienen perplejidad en la psicosis, momento de desencadenamiento de la psicosis. Cuidado, no es solamente imaginario el modo en que uno puede mantener estabilizada la estructura neurótica o psicótica. Si hacemos ustedes, podemos ubicar un síntoma en la psicosis en este lugar que puede tener, no necesariamente solamente como si la identificación imaginaria que describió Deutsch. Pero en principio empecemos por esto, por indicar que Lacan señala que la formación psicótico-neurótica, la del nombre del padre o la del significante de la mujer, puede venir a compensarse, a remediarse por la vía de una identificación imaginaria que ya es una solución. Esa es la defensa. La defensa consiste en no
acercarse al lugar donde no hay respuesta a la pregunta. Pero si la neurosis se desencadena es que uno, en algún punto, perdió el soporte identificatorio. Página 250 del seminario 13. En tanto ella es el señor K, todos sus síntomas cobran su sentido definitivo. ¿Cuáles síntomas? La tos, la afonía, que son síntomas no de un desencadenamiento neurológico. La tos endógena la vamos a situar en todo el tiempo anterior a la escena del lago. Fantasía e identificación soportan endógena el síntoma de la tos. Pregunta. La página 250. La identificación de Dora con el señor K es lo que sostiene esta situación hasta el momento de la descompensación neurológica. Es de una claridad diáfana, es de una sencillez impresionante. La clínica es muy sencilla, se sostiene de la oposición entre lo que está atado y lo que se desata, entre lo que es, en principio, una solución y lo que es un problema. Cuidado, porque las soluciones pueden ser problemáticas y los problemas pueden ser muy saludables. Yo les recomiendo enfáticamente que desencadenen vuestra neurosis. Yo diría lo mismo respecto a la psicosis, pero les digo, es una buena oportunidad para ustedes para preguntarse algo en la vida. Vengo insistiendo en esto todo el año, pero además también lo hago para que se analicen. ¿Se entiende? Porque la única vía de entrar al análisis es que alguien se descompense. Es que por un momento no sepan quién carajo son, porque la identificación les hace creer que ustedes son algo. Cualquier identificación les hace creer que son algo. Y está muy bien que en algún momento pierdan la cordura y enloquezcan, porque esto es la locura. Hay psicosis y locura, por supuesto, que es la psicosis no desencadenada. Hay neurosis, la locura no es psicótica únicamente. La locura es el punto del desencadenamiento. Por supuesto, que puede ser angustiante, claro que sí, es una crisis, pero es la crisis que la vida les pone aquí adelante para que ustedes hagan una pregunta que concierne a vuestro deseo, porque no están dormidos. Y si están acá, si llegaron a la altura de sus vidas y no se murieron antes, todavía tienen una chance de formularse una pregunta que valga la pena. Las que valen la pena son las que no tienen ninguna respuesta. Y uno tiene que inventar, esto es innovar, hacer algo nuevo con vuestras vidas, con vuestras existencias. La identificación de Dora con el señor K es lo que sostiene esta situación hasta el momento de la descompensación neurológica. Bueno, ¿qué dice Dora mientras su neurosis? ¿Qué dice la histérica mujer? Te puedo decir que el histérico hombre también. Y que los que no son ni mujeres, ni hombres, ni no son mujeres, también se preguntan por lo femenino si es que son histéricos, porque a la histeria lo definimos así. Es la estructura neurótica que responde anticipadamente a la pregunta por lo femenino. ¿Por qué en la histeria se pregunta por lo femenino? No, al revés. Llamamos histérica a la posición neurótica que pregunta por ese punto propulsivo. Llamamos neurótico obsesivo o neurótica obsesiva la estructura neurótica que intenta responder a la pregunta por la muerte, porque tampoco hay una representación de la muerte propia, dice Freud. ¿Qué dice la histérica mujer? Su pregunta es la siguiente: ¿qué es ser una mujer? ¿Y por qué se pregunta eso? Se pregunta eso, página 251, porque hablando estrictamente no hay, diremos, simbolización del sexo de la mujer, lo que yo citaba antes. Mediados de la página 251, ahora yo lo voy a decir como lo saben ustedes, no hay bellacum del sexo femenino. Eso significa que quedó Verworfen, concluido. Muy bien. Vamos un poquito antes, vamos a la página 131 del seminario 13. 131. Un capítulo que se llama, ¿cómo se llama ese capítulo? La disolución imaginaria. Aquí hay una solución imaginaria, de la identificación imaginaria, aquí hay una disolución. Y aquí hay una resolución. Solución, disolución, resolución.
Es una claridad diáfana. Muy bien. Como si hubiera una claridad oscura, ¿no? Muy bien. Página 131. Tomemos un caso que no es una psicosis. ¿Para qué? Para explicar que se trata de lo mismo. No hay diferencia en relación con este abordaje lógico entre neurosis y psicosis. La vertiente solución, problema, solución es transestructural. Por supuesto que tiene diferencias dentro del campo, pero la perspectiva es la misma. Ahora dicen acá, estamos estudiando Schiller. Tenemos un caso que es un caso de psicosis. ¿Cuál caso? ¿Qué se me ocurre? Es de Dora, dice acá, muy bien. Que dice, Dora es una histérica. Parte de esa base de freudiana. Vamos más abajo. Partamos de la observación, luego la comentaré. La historia, como saben, es la de un minueto de 4 personajes. Minueto también se llama comedia vienesa o un ballet de A4. La que dirige ese ballet es Dora. Dora dirige ese ballet. Le cuida, estamos acá, neurosis no desencadenada, le cuida los hijos al matrimonio acá para que la señora acá pueda encontrarse con su papá sin problemas. ¿Qué tenemos en ese primer pie con Dora? Voy llenando esta primera columna con significantes. Dora cómplice. Dora cómplice. El señor K en suma le sirve a Dora de yo. Ya le queda claro. ¿Por qué está compensada la estructura? Por una identificación en principio imaginaria, que es la identificación de Dora con el señor K. Cuidado, no es la única identificación en juego. Nosotros tenemos la tos acá. Y en la tos, Freud descubre que Dora está identificada a su padre. No lo dice en el caso Dora, lo dice en 1921. Esa identificación con un rasgo del objeto amado, ¿recuerdan ustedes? Primera identificación primaria. Segunda identificación, un rasgo del objeto odiado. Tercera identificación, a un rasgo del objeto amado, caso Dora. Yo la resumí en estos términos. Donde el padre chupa, Dora tose. No sabemos si chupa el padre, si se dedica a eso, y además, ustedes saben, es una corrección que hace Lacan y resulta la referencia respecto de la interpretación freudiana de las cosas. Es que no se trata de lo que hace el padre de Dora, se trata de lo que Dora supone en su fantasía. Es la fantasía del sexo oral la que Freud revela está detrás de la tos de Dora. Recuerden ustedes que la tipa tosía, hablaba del padre, tosía, hablaba del padre, tosía del padre, la tos tiene que ver con su papá, dice. Un Fermo-Wendermann impotente, que como me está explicando de que su padre engaña a su mamá con la señora K. Bueno, sí, que dio Freud, pero hay muchas formas de engañar algo. La cuestión del sexo oral. Y Freud sí. Esa es otra identificación viril. Pero como profesor Sheckman nos acaba de decir que la identificación viril es una identificación imaginaria, con el yo del señor K. Algunas identificaciones viriles tienen una prevalencia, una preponderancia imaginaria, otras tienen una preponderancia simbólica. La identificación de Dora con el señor K es una identificación imaginaria, el yo de Dora es el señor K. Ahora, la identificación de Dora con un rasgo del padre es una identificación de prevalencia simbólica y se ubican en el cuadro de la vez pasada en dos lugares muy distintos. La identificación con el señor K es una identificación imaginaria muy cercana a la identificación de la masa. Dora hace masa con el señor K. Y toma un rasgo simbólico del padre, digamos, esa tos, ese jaleo, un poco enfermizo que ella escuchaba ya de niña. Recuerdan la relación entre la enuresis y está espiando con las orejas lo que hacían los padres, pero sobre todo ese jaleo medio enfermo, patológico del padre con el que Dora se identifica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá prevalece en la neurosis de Dora estable, en la comedia vienesa, cuando es cómplice, la identificación viril, que tiene dos aspectos distintos: la identificación imaginaria con el señor K, la identificación simbólica con un rasgo del padre de los dos.
Lacan sobre todo destaca la del señor K porque es esta la que va a llevar al desencadenamiento de la neurosis en la escena del lago. El señor K, en suma, página 131, decide ahora de yo en la medida en que por su intermedio puede sostener efectivamente su relación con la señora K. ¿Quién puede sostener su relación con la señora K? Dora. A través del intermediario que es el señor K. Se identifica con el señor K y desde allí aborda lo que le interesa, el misterio de la feminidad. Sí. Mi pregunta es, en relación a la identificación con el señor K por un lado y con el rasgo del padre, ¿se dirían dos gráficos diferentes o es el mismo? Porque en ese está con el de la señora K también, o sea, ¿es el mismo grafo lambda o...? Si yo tuviese que ubicarlos acá, yo ubico la identificación con el señor K en este nivel. Y ubico la identificación con el padre en el nivel del fantasma, porque en el fantasma de sexo oral, ella está identificada con el padre, donde el padre chupa según su fantasía. ¿Qué sé yo que hacía el padre de la señora con el señor K? La segunda hora era sexo oral. ¿Y la señora K estaría después en el mismo lugar del padre o en otro lugar? En los dos casos, domina, pivotea la identificación en relación a qué es esa mujer. ¿Qué es ser una mujer? Y sobre todo, ¿cómo goza una mujer? Porque lo que hace Dora, y lo vamos a ver bien cuando volvemos a la fórmula de la sexuación, es reducir la otredad de lo femenino a ser un objeto pulsional. Dora, en su identificación con el padre, responde a la pregunta ¿por qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Un objeto a ser chupado. Se entiende que ella aborda su respuesta anticipada a la pregunta por lo femenino a partir de su fijación oral, su posición de chupeteadora. Esa es la autosatisfacción por el chupeteo. Recuerden que acá tenemos la pulsión parcial. Autosatisfacción no tenemos fantasma todavía. Es el tiempo de una satisfacción puramente autoerótica. Recuerdan fantasía histérica, es empresa autoerótica pura. Pero luego, en el nivel del fantasma, eso se enmarca, ¿no?, en una escena en la que ella encuentra una respuesta a la pregunta por lo femenino para no formulársela. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno podría decir, si ustedes deciden, que este cortocircuito es topológicamente equivalente a plegar el grafo. De hecho, hay varios lugares en la enseñanza de la que nos permite pensar que el grafo del deseo en la neurosis está plegado, que la pulsión viene a ubicarse en el mismo lugar que el fantasma. ¿Se entiende? Si yo llego acá y ya estoy aquí, he evitado el encuentro con el significante del padre del otro. El desencadenamiento de la neurosis, pero también la orientación del análisis es desplegar el grafo. Lo que la neurosis pliega, el psicoanálisis despliega. No lo voy a hacer con el pizarrón porque tendría que pronunciar mucho, va a ser difícil. Sí. Sí. Sí, lo vamos a terminar de entender cuando lo abordemos con la fórmula de la situación, pero yo acabo de decir lo siguiente. Lo femenino y la muerte son formas de la otredad. De la otredad quiere decir que es un otro tan radical que yo no puedo responder qué es lo que es eso. Y la neurosis vuelve esa otredad una mismidad, un objeto parcial, un objeto funcional. Por eso lo llamó la más generalizada degradación. Se degrada lo femenino a ser un objeto funcional. Uno podría decir que es una pulsión machirula, sí, pero no hay ningún impedimento para que una histérica mujer esté en esa posición machirula de degradación de lo femenino a un objeto. Vamos a estudiarlo, insisto, cuando trabajemos en la cuestión de la forma de ejecución, y efectivamente hay que pensarlo por ahí, por la localización de la señora K en el nivel del objeto A. Ella está identificada con el padre en la posición de sujeto en el fantasma. Si queremos a la K, le decimos el padre es el que chupa y ella es un objeto a ser chupado. Pero Dora está aquí, por eso la localización en el grafo del deseo diría la identificación se localiza en un nivel imaginario, en el nivel de identificación del señor K, en un nivel más simbólico, rasgo que se finalmente termina por deber el fantasma de Dora, una versión del fantasma en este lugar. Entonces, por su intermedio, por la vía de
Página 122. La mediación del señor K es lo único que permite a Dora mantener una relación soportable. Lo llama cuarto mediador. Lo llaman en lugar testaferro. Lo llaman en lugar hombre de paja. Es un intermediario que le permite a ella abordar indirectamente lo femenino, que es lo que le interesa. Esta situación no solo se mantuvo, sino que fue sostenida efectivamente en esta composición de grupo cuaternario. Dora, dice más abajo, no es más que una simple histérica, apenas tiene síntomas. No cuando llega a ver a Freud, en este primer tiempo. Ella llega a ver a Freud después de que la neurosis se desencadenó, después de la escena del lago, donde, según el papá, enloquece. El padre va a ver a Freud y le dice, ¿sabe qué? Mi hija se volvió loca. Mi golpe está diciendo que yo tengo relaciones espurias o no sé qué cosa con la mujer del señor. No tiene nada que ver. Y anda diciéndolo por todos lados. Van a ver el punto que llega acá. La cama llegaba a decir una cosa más. Dice que Dora tiene la idea de que el padre quiere prostituirla. La posición que tiene Dora acá, en algún sentido, es delirante. Después del encuentro con el agujero, ¿recuerdan la psicosis? La perplejidad, angustia, encuentro con agujero, luego se trae el pasaje acá, lo que llaman así, la cachetada que Dora le da al señor acá. Y después, la iniciativa viene del otro. El delirio es un comienzo de salida de esa posición angustiante. Dora tiene claro que el padre quiere prostituirla y arma lo que la llama acá un delirio de reivindicación. El delirio de reivindicación no es algo psicótico, como las alucinaciones no son psicóticas, como los delirios no son psicóticos, hay delirios neuróticos, hay alucinaciones neuróticas, y acá está diciendo que el síntoma que la trae a Dora al análisis no es la tos. Ella viene tosiendo desde hace años. Y está conforme con esa tos. La tos es compatible con su posición de complicidad. Este segundo tiempo, el desencadenamiento en la escena del lago, o desde la escena del lago, abre un tiempo que no es el de Dora cómplice, es el de Dora reivindicadora, ¿no? La reivindicadora. Vindica-Dora. Vamos de paso. Página 132. Dora no es más que una simple histérica, apenas tiene síntomas. ¿Recuerdan el pero y énfasis que di esa famosa afonía que solo se produce en los momentos de intimidad de confrontación con su objeto de amor? Bla, bla, bla. En cambio, bueno, todo eso, acá dice, todo esto es una bagatela. Y no es lo que la haría precipitarse a la casa de Freud, no es la tos, no es la afonía, eso no la hace precipitarse a la casa de Freud. Acá señalaba, todavía no llegó al borde del agujero, todavía no es de los desdichados que se encontraron al borde del agujero, está más bien en un síntoma que es defensivo. El síntoma de la tos es defensivo. ¿Qué quiere decir que es defensivo? Que no es un síntoma descompuesto, es un síntoma compuesto. Está el nódulo patógeno y está el fantasma, que le da revestimiento psíquico, hay soldadura. ¿Se entiende que el desencadenamiento de una neurosis, además de ser despertar, es que algo se descompuso? Algo estaba compuesto, las dos vertientes del síntoma estaban bien juntas, la neurosis ya había vuelto familiar lo ajeno del síntoma con el fantasma, con la identificación, y acá algo se descompone. El síntoma ese de la tos es una bagatela, no es lo que le haría precipitarse a la casa de Freud. En cambio, a partir del momento en que al irse el cuarto personaje, el señor K, la situación se descompensa. Una vez más, ven el término, descompensación. Acá algo está compensado, acá algo se descompensa. Pero que está compensado quiere decir que hay un problema, respecto del cual esta compensación neurótica introdujo una solución. Cuando estudiemos nudos, ya lo deben saber, a esta compensación la vamos a poner en la cuenta de lo que se llama síntoma, que es lo que anuda. Y el desencadenamiento es un fracaso del síntoma, que es un fracaso de la identificación, que es un fracaso del fantasma. Ese síntoma viene a resolver un hecho que es de estructura, que no hay modo de abordar lo femenino con lo
falta material significante, simbólico para eso. La identificación de fantasmas son anticipos de la noción de síntoma. Acá o al revés, síntoma hereda la función defensiva que tiene la identificación de fantasmas. En cambio, a partir del momento en que al irse el cuarto personaje, la situación se descompensa, un pequeño síndrome de persecución, simplemente vinculado a su padre, aparece en Dora. Lo llama primero síndrome de persecución. Hasta ese momento la situación era un tanto escabrosa, pero no pasaba de ser, vamos a llamarlo así, una opereta vienesa. Este es el tiempo de la opereta vienesa, de la comedia vienesa, del ballet vienés, en donde Dora se halla tranquila, no sé, es una Dora normal. En el normal no se hace preguntas. Dora se portaba, página 133, admirablemente para que no hubiese líos y que su padre tuviese relaciones normales con la mujer amada. Normales quiere decir muchas cosas. Por una parte, acá se está riendo un poco de los recursos del padre, en el fantasma de Dora. Pero se trata de la normalidad, este es el tiempo de la normalidad. Pero a partir del momento en que la situación se descompensa, además ella reivindica, afirma que su padre quiere prostituirla y que la entrega al señor K a cambio de mantener sus relaciones ambiguas con la mujer de él. Ahora no dice normales, ahora dice ambiguas, ¿no? Acá hay un encuentro con el otro tachado, que es lo que yo llamo desencadenamiento de negocios. Pero el delirio ya le da consistencia, lo propone la psicosis, tiempo de perplejidad y luego certeza. Me quiere matar, me quiere robar, me quiere violar, me quiere comer, me quiere prostituir. Ya es una salida, el delirio neurótico. Le hace una salida al sinsentido que es esta pregunta. También se puede decir, ¿qué me quiere? Yo soy para el otro. ¿Qué me quiere? Me quiere prostituir. Van a encontrar tanto hoy en Dora como en Juanito una primera salida al desencadenamiento que es afirmación de un ser. Vamos a llamarlo así, soy la putita de papá. Punto. La cara es un poco extremo, que hay que llevar las cosas a ese nivel. Mi padre es un caficio, es un tratante de blancas, lo que hace es un negocio extraño, me está entregando a los brazos de un tipo, ¿para qué? Para que yo lo deje tranquilo a él, que pueda hacer sus cosas con la mujer del Señor. Y tienen $, una especie de negocio, un contrato, si no tan explícito más o menos, entre esos dos señores, entonces intercambian mujeres, que son objetos de gozo. Me está constituyendo, eso es lo que dice acá. Página 133. No deja de estar relacionado con ella esto, la existencia de un pequeño delirio. Bueno, la escena del lago, que es mucho menos lujuriosa que la escena en la tienda, donde Dora supuestamente recibe un beso y algunas otras cosas más del señor K. La escena de la tienda está en el tiempo, no la recompensa Dora. Porque lo que la recompensa son unas pequeñas palabras que son soltadas por el señor K. Estas 3 palabras, o 4, o más 5. Mi mujer no es nada para mí. 7. Bueno, mi mujer no es nada para mí, vos ya no sos nada para mí, idiota. Le pego una cachetada, eso la que se llama pasaje al acto en el seminario 10. Pasaje al acto está concebido, lo van a estudiar ustedes en clínica de adultos, como una caída de la escena, una caída del sujeto por fuera de la escena, porque acá hay una escena que se sostiene, la escena de la fantasma de Dora, y acá hay, vamos a llamarlo así, una vacilación del fantasma. Ven la pareja, ¿no? Acá fantasma que se soporta, acá hay vacilación del fantasma. Acá hay una identificación que se soporta, al padre de la señora K, acá hay desidentificación. Un leve nada más. Una leve señal de angustia, la tipa se va de la escena del lago y se echa a dormir una siestita. En esa siestita sueña, porque no es solamente la posición replicadora, sueña, papá venía a salvarme, mi alajero se está incendiando, ¿no? Venía a sacar las papas del fuego, papá que está caído, no es solamente el señor K que se cae acá, el padre se cae acá.
la figura mediadora, las dos identificaciones están tocadas por eso en el mundo, están ligadas a la identificación con el Padre, que hemos enseñado acá, y el sueño de Dora que tiene inmediatamente después de crecer en el lago es un llamado al Padre a que venga a ubicarse en la posición que ha perdido. Y después, el reanudamiento lo vamos a dejar a cuenta del análisis que Dora tiene con Freud. El padre le arriba de la oreja con el consultorio de Freud y dice: ponela en el buen sendero. Esta chica enloqueció, por favor, que no me rompa más las pelotas, ¿no? Y Dora va a Freud con esta cantinera, y ustedes ven intervención sobre la referencia, que están estudiando los seminarios. Y la primera inversión de Lecter, la primera intervención freudiana, que acá está acá, yo voy a meter con todo el análisis que supone algún orden de reanudamiento y de terapéutica. Acá hay angustia, acá hay terapéutica. La primera intervención freudiana es: ¿pero cómo? ¿Vos te estás quejando de que tu papá te mete en ese negocio, ese cambalache oscuro y yo? Pero durante mucho tiempo estuviste cuidando de los hijos para que tu papá se encuentre con la señora acá. De esta escena escandalosa de la que te quejas, ¿qué lugar tienes tú en ello? ¿No? Freud cuestiona la cuestión de la almabella de la histérica. Y es la primera inversión dialéctica, luego acá están algunos más, que se introducen en ese análisis maravilloso que se le cambia el análisis que tiene Dora con Freud. Inversión dialéctica, desarrollo de verdad, inversión dialéctica, desarrollo. Usted ve cómo avanza eso, que es el modo en que el análisis trata el desencadenamiento de la neurosis a partir de ese texto. Sí. ¿Vos te estás desesperando o te estás quedando? Era eso nomás. Sí. Dale, sí. El delirio de reivindicación, como les dije, para el delirio psicótico es una especie de puente hacia el otro lado. Recuerden que el delirio no era la metáfora de antes, pero ya saca el sujeto de la perplejidad. No es una angustia de no sé qué soy para el otro, ya es una respuesta anticipada. Vamos a ver con los nudos y se va a aclarar un poco más todavía. ¿Qué quiere decir esta apuesta por soy eso? Ya es un intento de recomponer el ser que ha sido tocado por el desencadenamiento de la neurosis. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a dejar el caso de Eiler. En realidad está mal el texto de acá. Ustedes en las páginas 239 en adelante tienen el caso de Joseph Hassler. Se escribe acá en el seminario 3. Página 239. Anticipémoslo nada más. 239. El caso de histeria traumática es un caso que presenta a un analista que se llama Joseph Hassler, según el seminario 3. Joseph Hassler. Pero en verdad, el caso es de Joseph Eiler. Se escribe así. Eisler. Lo vamos a estudiar mejor la vez que viene, un poquito antes de Juanito, entonces llegaremos a Juanito la vez que viene. En 1921, Freudiano publica un caso, que es el que la acaba de trabajar allí con el título La fantasía inconsciente del embarazo de un hombre, manifestada como histeria traumática, una contribución clínica al erotismo anal. Es bien interesante, lo que ustedes que no necesariamente el erotismo anal nos conduce a la neurosis obsesiva. Es un caso de histeria. Una vez más, que haya no sé qué significación anal en lo que el paciente dice no nos hace pensar que sea una neurosis obsesiva, cual si toda la neurosis obsesiva tuviese tener un lenguaje anal y la histeria no. Bueno, vamos a ver entonces la vez que viene eso, porque quiero más bien hacer hincapié ahora en lo que sería el tiempo del desencadenamiento del hombre de las ratas. Voy a presentar ahora lo que yo llamo las 3 crisis del hombre de las ratas. Ustedes ya estarán comenzando a trabajar Juanito en las comisiones, entonces ya tienen la memoria de lograr ratas. ¿Alguien tiene el tomo 10 de Freud aquí? Si no, lo cito a ahí sí, muy bien. Bueno, nada. Lo logramos en mi tutoría. Mi hijo, que decir lo sacó. Era una clase de lo sacó. No, estamos
bien, está listo, ya lo gracias. Muchísimas gracias. Igual si no lo citaba de todos modos. ¿A dónde voy? Voy a diferenciar el nombre de las ratas, lo que voy a llamar el desencadenamiento de la neurosis del ocasionamiento reciente de la enfermedad y de la ocasión, el motivo de la consulta. Son tres tiempos bien distintos, son tres crisis diferentes. Insisto, desencadenamiento de la neurosis, ocasionamiento reciente de la enfermedad y la ocasión de la consulta Freud. Sin meterme en lo que es el tiempo anterior, vamos a ubicar el desencadenamiento de la enfermedad. En la página 138 de este texto, Freud viene planteando la cuestión de la muerte del padre, de cómo aconteció la muerte del padre de las ratas. Entonces, relata ahora con mucha amplitud la historia de la enfermedad de su padre, muerto de enfisema 9 años atrás. Es decir, Freud lo recibe al hombre de las ratas en la consulta 9 años después de que muere su padre. El padre del hombre de las ratas no es padre de Freud. Un atardecer de la creencia de que se trataba de un estado de crisis, preguntó al médico cuánto podría considerarse superado el peligro. La respuesta fue pasado mañana al atardecer. Entonces el tipo, ustedes saben, se va a la cama por una hora a descansar y justo en ese momento el padre se muere. Cuando despertó, a la 1 se enteró por un amigo médico de que su padre había muerto. Se hizo el reproche de no haber estado presente en el momento de la muerte. De todos modos es un reproche niño, todavía no es un reproche atormentador. Todavía no llega, que va a pasar después, un año y medio después, a tacharse de criminal, porque ahí van a tener síntomas del desencadenamiento de la neurosis. Bueno, ocurre que todo el reproche se reforzó al comunicar a la enfermera que en los últimos días su padre había pronunciado una vez su nombre. Así que justo cuando el tipo se estaba muriendo, él no estaba presente y el padre dice, ¿y dónde está Paul? Y la enfermera tiene otra cosa que decirle eso, ¿no? Tu papá lo último que te dijo antes de despichar fue, ¿y dónde estabas vos? Bueno. Sin embargo, el tipo no se percata, no le cae la ficha de que el padre muere. Y entonces, Freud comenta por allí, que por ejemplo cuando le contaba un chiste, él se decía a sí mismo, se lo tengo que contar a papá. El padre estaba muerto, difícil que se lo cuente en el más allá, no sé por qué diga, pero el tipo pensaba, habría que contárselo a papá como si efectivamente en algún lugar hubiese lo que fue llamar una furlough, una desmentida de la muerte del padre. Entonces, ¿cuándo comienza a tacharse de criminal y cuándo es que él se da cuenta efectivamente que el padre muere? Esto sucede, a Freud se le pasa, en el velorio de una tía política. Solo un año y medio después, el recuerdo de su omisión, es decir, no haber estado en el momento de la muerte del padre, despertó. Ahí tienen ustedes el desencadenamiento como despertar. Y empezó a martirizarlo horriblemente a punto de tacharse de criminal. Ocasionamiento de ello fue la muerte de una tía política y la visita que él hizo a la casa mortuoria. A partir de allí añadió a su edificio de pensamiento la perturbación del más allá, una seria incapacidad para el trabajo fue la consecuencia inmediata de ese ataque. Y tienen ustedes una nota a pie de página 11 que es crucial, porque van a poder situar con mucha claridad, a Freud no se le pasan esas palabritas que producen el desencadenamiento de esta neurosis. No son hechos acontecidos los que desencadenan una neurosis, son palabras. Es decir, suponen ya una lectura de los hechos. Yo no podría decir que a cualquiera la muerte de una tía política le hace recordar, no sé por qué, la muerte de su padre y a partir de ahí desencadena su neurosis obsesiva. Ocurre que cuando él se acerca al féretro de esa mujer, encuentra a su tío que está llorando el alma.
El tío que acababa de mudar, dice Freud en la nota 11, habría exclamado a modo de lamentación: otros maridos se lo permiten todo y yo he vivido solo para esta mujer. Punto. Alcanzó. ¿Alcanzó qué cosa? Alcanzó el punto de falla del padre del sujeto. Según Freud, el hombre de las ratas supuso que este tío estaba aludiendo a su papá, que hacía cualquiera, que engañaba a su madre de diversos modos. El tío dice aquí: otros maridos se lo permiten todo y yo he vivido solo con esta mujer. Realmente es que estas palabras tienen el mismo valor que mi mujer nada para mí, que suelta el señor K en la escena del lago. Acá estas palabras son soltadas por un tío del sujeto y ponen en cuestión el amor del padre de la rata respecto de su mujer, de su mamá. Nuestro paciente supuso que el tío aludía a su padre y ponía bajo sospecha su fidelidad marital, y aunque el tío rechazó con la mayor decisión de interpretación, porque se ve que la rata se dijo: mi querido, que está hablando de mi papá. No, de ninguna manera en ese sentido. Bueno. Aunque el tío rechazó con la mayor decisión de interpretación de sus palabras, su efecto ya no se pudo cancelar. Es como que el señor K quiere decirle a la hora: no, pero yo quiero un poquito a mi mujer, ¿viste? No, no te pongas así. ¿Verdad? Soltó esas palabras y comenzó a tacharse de criminal. Esto va, como ustedes saben, a llevar a Freud a interpretar el deseo parricida que está en el fondo de esa martirizadora autoculpa. No que se culpa por el hecho de haber matado, no haber estado en la muerte. Se culpa, dice Freud, porque lo que deseaba era que el padre se muera. Bueno. En cualquier caso, sitúen allí también el punto de encuentro con la falta en el otro. Vamos a ponerlo así: la deuda de amor del padre. El padre está tachado. Hay un punto donde falla el padre, eso está taponado de diversos modos, y se revela en el momento del velorio cuando el tío suelta esas palabras. Eso es lo que yo ubicaría como el desencadenamiento de la neurosis de la ratas. A lo que se suma la propuesta marital de la madre. Página 154. A ver si me encuentro acá. Un día nuestro paciente mencionó al pasar un episodio en el que yo enseguida debí discernir el ocasionamiento de la enfermedad, o al menos la ocasión reciente del estallido unos 6 años atrás. Entonces que primero viene el velorio, yo lo llamo eso desencadenamiento de la enfermedad, de la neurosis, y luego lo que yo llamo el ocasionamiento reciente, que no es lo mismo, que con todo apunta a la misma cuestión. Porque la madre de un día le dice: ¿sabes qué? Tengo un plan para vos. Acá hay una prima tuya que es muy rica y la verdad que vale la pena sumar partido y te vas a casar con ella. A partir de allí, entonces, se sitúa, bueno, la dificultad para él de decidir si se casa con la rica o se casa con la amada, es decir, que está en la duda como síntoma. Antes que el síntoma es una respuesta. Tanto el síntoma tacharse de criminal, cuando el tipo se tacha de criminal, que viene esta martirizadora, autocastigo, etc., la culpa martirizadora, el volverse culpable es un modo de disculpar al otro. Si hay un punto donde se encuentra con esto y el síntoma vuelve al otro completo. No es mi
padre que tiene la culpa, soy yo. No es mi padre que cometió la falla, que engañó a mi mamá. Soy yo culpable por no haber estado en el momento de la muerte de él. ¿Sigue? Hay un movimiento del síntoma que volver a recomponer el estatuto de otro completo. Bueno, acá aparece otro síntoma después de la propuesta maría, que es la duda. Y especialmente lo que es la postergación en la finalización de sus estudios. Porque él tenía que decidir si se casaba con la amada o tenía relaciones con la rica una vez que termine sus estudios. Y lo que hace es postergar la finalización de los estudios. Nuevamente tenemos entonces un intento de salir por la vía del síntoma de esta posición de encuentro con qué? Con la falla del padre en el nivel de la deuda de amor. Porque no es cualquiera la que le está proponiendo casarse con la rica. Es la rica con la que se casó el padre. La madre del sujeto es la rica con la que se casó el padre, no por amor, sino por dinero, y a la que supuestamente engañaba periódicamente. Sigue. ¿Y se enferma también por ser ahí? ¿Se enferma también? Se enferma para no terminar los estudios que le hubiese implicado tener que decidir. Increíble, ¿no? Siempre hay que estar así atento porque en cualquier momento para no saber por qué se paga, a veces se van a decir. Entonces, el tercer tiempo de la crisis que estamos destacando aquí, es decir, sitúa hasta este momento desencadenamiento de la neurosis, ocasionamiento reciente de la enfermedad, y el tercer tiempo, que es el que lo lleva a Freud, importa destacarlo porque es disimétrico respecto de los otros dos, es el encuentro con el capitán Freud. En una parada militar se sienta al lado de un tipo que le cuenta un tormento extraño que supuestamente hacen en el Oriente. Sientan un sujeto de una lata, meten una rata por allí y la rata encuentra su camino, digamos así rápidamente. A partir de allí vienen todas estas fantasías de a mi padre y a mi madre le están haciendo el tormento de las ratas, a la madre lo podrían hacer, pero el padre que lleva muerto hasta casi 9 años es difícil, ¿no? Pero sobre todo hay un significante que está en juego, que es el significante Zwicker. Zwicker es en alemán pellizcar, que son los pellizcos, son esos anteojos que no tienen patillas, que son los que él había perdido. Hay dos cuestiones que se juntan allí. El pierde los anteojos, usted sabe que finalmente termina por deber 3,80 coronas, no al empleado de la estafeta postal, a quien él cree que sabe que tiene que devolverle porque la empleada le puso la plata, él piensa que tiene que pagarse al teniente primero A. Pero Zwicker es pellizcar y es torturar. Así que hay un punto de ambigüedad significante que viene a ser una confluencia extraña entre la pérdida de los quevedos, se llama así, quevedos, anteojos sin patillas, anteojos que torturan la nariz, y el encuentro con el capitán Craig, con el torturador. Yo quiero hacer notar que el encuentro con el torturador no es el encuentro con la falta en el otro. El tercer tiempo ya es el encuentro con un otro del goce. Acá no escribe a ese otro del goce tachado, lo escribe así: J que jouissance goce, goce del otro. El encuentro con el capitán Craig es sobre todo un encuentro con un otro gozador. Vamos a decirlo de esta manera. Hay dos modos que desestabilizan la neurosis. Una es la vacilación del fantasma. La vacilación del fantasma lo hace encontrar al neurótico con la angustia de no saber qué se es para el deseo del otro. O lo hace encontrar al neurótico con una pregunta que no tiene respuesta. Pero otra cosa es lo que creo que es ahora, quizás podamos desarrollar un poco mejor la vez que viene, y poner en relación con este padre caficio de Dora, y vamos a ver que también hay una cuestión homóloga de Juanito. Otra cosa es la realización del fantasma. El fantasma no está para ser realizado, el fantasma está para ser fantasiado. El fantasma está para el nivel de lo que se llama paja mental. Lo dice Freud por todos lados. El fantasma neurótico no se debe realizar. Si se realiza, eso es complicado para el neurótico. Una cosa es que él tenga fantasías saniguanales, otra cosa es encontrarse al lado, sentado al lado de un torturador. Un tipo que se va a la gloria de haber torturado él mismo y que le cuenta al hombre rata estas torturas. Eso ya no es angustia, eso ya es horror. La vez que viene quizás tengamos tiempo de distinguir el sueño de angustia de la pesadilla, no son lo mismo. En la pesadilla es más
persigue un monstruo verde de ojos rojos que quiere comer. Me quiere comer, me quiere robar, es la salida delirante. Freud dice que el hombre de las ratas llega a la consulta con un deliria obsesiva, los delirios obsesivos. Los delirios obsesivos es tener que pagarle 3,80 coronas a un tipo que sabe al que no le debe las 3,80 coronas. No se las debe al teniente que lo hace, la debe a la empleada de la tarjeta postal. Pero además los delirios de que a la madre y al padre le está sucediendo el tormento de las ratas. Todo eso le da consistencia al goce del otro. Esto es enteramente análogo a lo que llamamos el otro toma la iniciativa en la psicosis. El inicio del delirio. Así que no estoy dejando, vean ustedes, el encuentro con el capitán Cruel en el mismo lugar que los otros dos que señalan el punto donde falla el padre y vacila el fantasma. Pero esto digamos bien como una realización del fantasma y como una posición pesadillesca, no angustiada, pesadillesca. La angustia es el sinsentido del deseo del otro. La pesadilla es la certeza del goce del otro, son dos cosas distintas. Y hay certeza en la neurosis también. Dora tiene certeza de que el padre quiere prostituirla. El hombre de la rata tiene certeza de que el capitán Cruel quiere torturar al padre y a la madre. Juanito, lo vamos a ver la vez que viene, tiene certeza de que la madre quiere comérselo. Ya es una salida. Es una salida horrible, Va a ver que es un tiempo intermedio entonces, entre ¿qué? El desencadenamiento y los modos de reanudamiento. Lo vamos a estudiar y se va a ver con más claridad la vez que viene con el caso Juanito. Si hay preguntas, estoy a vuestra disposición, me quedan 2 minutos. Así que vamos, si no, dejen de ser normales y pregúntenme la vez que viene. ¿Está bien? ¿Preguntas ahora o no? No, algunos que no son normales y que hicieron preguntas, tienen tampoco normal, adelante, ¿sí? Lo que da la culpa es un modo de darle consistencia al otro. No es él el que está fallado, soy yo el que está fallado. Disculpa al otro. La culpa es mía. Yo, mi martirizadora culpa y me debe pegarse en la espalda. Otro que no está normal. Ya te han como una vez la vez que viene. Esa es una pregunta que ¿sí? Que levanta el dedo.